tenemos hoy una charla muy interesante con una invitada muy especial, con la profesora Ana María Forero. Ana María es profesora asociada del Departamento de Antropología de nuestra universidad. Obtuvo su doctorado en Teoría e Ricerca Sociale, énfasis en Antropología Cultural en la Universidad La Sapienza de Roma. Sus intereses académicos pues, se concentran en temas relacionados con antropología del Estado y del poder. Y pues sus experiencia y intereses pedagógicos han estado centrados también en la antropología contemporánea, la antropología del Estado. Ella es autora de varios textos muy importantes que contribuyen justamente a esta mirada y esta investigación, entre ellos El coronel no tiene quien lo escuche, un libro justamente sobre militares y las experiencias de militares en el contexto del conflicto armado colombiano. Y también es coautora de un libro muy interesante sobre emociones y política, justamente uno de los temas de los que nos va a hablar en la tarde de hoy. Entonces, les quiero contar cómo va a ser nuestra agenda. Hoy vamos a tener entonces una charla inicial con la profesora Ana María. Ustedes pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran a través del chat. Ana María en algunos casos las va a poder ir atendiendo de repente en su momento, otras las va a atender seguramente al final. Y luego de la charla vamos a tener una presentación con la otra persona que nos acompaña también en la tarde de hoy, que es Hilda White. Hilda es la coordinadora académica de antropología en la Facultad de Ciencias Sociales en los Andes, quien nos va a ayudar a entender un poco el programa de antropología, cómo funciona, cómo se articula con estos temas interesantes de investigación que sin duda trabaja la profesora Ana María y otros profesores del departamento. Entonces, con este grupo maravilloso, pues les damos nuevamente la bienvenida, les agradecemos que estén aquí. Cualquier inquietud, por favor, no duden en irla escribiendo por el correo y también si quieren luego por el chat, perdón, y si tienen algunas otras, pues también intentamos resolverlas prendiendo su micrófono en su momento. Entonces, Ana María, muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Pues te escuchamos. Juan, muchísimas gracias por haber abierto estos eventos. Yo estoy muy emocionada de estar con ustedes porque nunca me había tocado hablar con un público de preprimíparos, es decir, de entender cuáles son las preguntas que traen antes de entrar a la universidad. Como les decía el profesor Aranguren, la charla que yo voy a dar es sobre emociones y cómo esas emociones en algunas investigaciones hechas con metodología antropológica ayudan a vehicular movimientos de resistencia, sí, en algunos casos, y en otros casos todo lo contrario. Pero entenderlas desde una matriz antropológica nos ayuda a ver distintas aristas de estas emociones, ¿sí? Yo creo que, por favor, con toda la confianza del mundo, interrúpanme en la medida en que vaya hablando, intervengan, si entienden, si no entienden, si se les ocurren preguntas que no tienen nada que ver con la charla, pero pues que de alguna manera la asocian, háganlas sin ningún pudor, sin ningún sí, reparo. Para mí es mejor si dialogamos y si vamos un poco también construyendo la charla juntos. Bien, entonces debo confesar que hoy aprendí o estoy aprendiendo a usar Keynote. Siempre había usado Windows, entonces de pronto la presentación va a estar un poco saltarina, pero confío en que logre domesticar a este caballo. Bien, antes de comenzar, yo quisiera saber, ¿ustedes qué se imaginan de la antropología? ¿Qué es? ¿Eso qué o qué? Digan cualquier cosa, no es una evaluación ni nada. Pues digamos, lo que yo he escuchado es que es el estudio del ser humano. Obviamente esta es una como explicación muy general. Ya Bien. más específicamente sería como pues lo que he leído,
como el estudio de la cultura, de las sociedades, de esas como relaciones entre personas. Súper, Ana María, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues, Por mi parte, que es una carrera que tiene que ver mucho con la cultura, las relaciones sociales entre las personas, cómo piensan, cómo interactúan, también las tradiciones que traen, estudiar por qué se comportan unas comunidades de alguna forma y otras de otra forma, o incluso por qué nosotros como seres humanos hemos ido adoptando distintos hábitos a medida que pasa el tiempo. gracias, Luciana. Súper. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno. En el chat te dicen que como el análisis social o el análisis de la sociedad podría ser también. Listo. Gracias, Alejandra. Gracias, Juan, por haberme hecho caer en cuenta. Alejandra, análisis social. Me voy a detener antes de pensar en la definición que dio Alejandra, sobre la cual podemos hablar al final. Me voy a detener primero en las definiciones que dan Ana María y Luciana. Ana María y Luciana dan en el clavo hablando de relaciones, relaciones entre personas. Hoy vamos a trabajar a las emociones como eventos relacionales, como eventos que tienen un enramado histórico, un enramado cultural y que viven en las prácticas sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que viven de manera, lo que acaban de decir ustedes, relacional. ¿Sí? Yo para que alguien pueda entender la expresión estoy triste, estoy feliz, estoy frustrado, tiene que compartir una forma de vida, ¿sí? Tiene que compartir una cultura, tiene que compartir una imagen de mundo. Y hoy vamos a ver cómo compartir emociones y compartir esa cultura significa compartir relaciones y eso nos va a permitir o va a permitir a los grupos que vamos a analizar crear resistencias. En el caso que voy a mostrarles hoy, resistencias ¿a qué? A la opresión, a la violencia, a las masacres. ¿Sí? ¿Está claro para dónde vamos o quieren decir algo? Me dicen porfis, así sea en el chat, si están vivos todavía. Gracias, María Fernanda. Está claro. Gracias, Luciana. Gracias, Manuel. Bien. Entonces, ya comparto pantalla. No. No entiendo por qué justo no ve mi presentación. A ver. A ver. Los otros profesores son más ágiles que yo, entonces no vayan a entrar en angustia. Yo soy pésima con esto. Pero se la había mandado a Ivonne. Ivonne está por ahí. No, Ivonne no le alcanzó a llegar. Ya, aquí está. Bien. Perfecto, muy bien. Entonces, la charla de hoy se inscribe dentro del ciclo de charlas para presentar nuestros programas de ciencia política, de ciencias sociales, que se llama Transformar el Mundo. La nuestra, la de antropología, se llama Emociones y Política. ¿Ustedes saben algo de este cuadro? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿O qué pasó ahí? Y si no saben nada, ¿pueden inventar algo del cuadro? ¿Les mueve alguna emoción? Puede ser Picasso, un Picasso. Sí. Guernica, no sé. Sí, muy bien, Luciana, gracias. ¿Quién más? ¿Pero te mueve algo o es como qué mamarrachos tan extraños o qué bonito?
pinta este pintor, o como, ok, un cuadro de un señor famoso que se llama Picasso y ya. No, me mueve en el sentido de que es como algo caótico, algo que me llega como, por ejemplo, ahí hay un toro, me hace acordar de ocupar todo el movimiento de indignados, pero el hombre que está con los brazos abiertos me da la impresión de que está, que es muerte, que es maltrato. Veo mujeres, veo seres muertos, deformados, un caballo. No, me da la idea de un caos fuerte. Súper, pero digamos, este caos fuerte, ¿te mueve o te mueve? No, sí me mueve y trae a mi memoria recuerdos, recuerdos, por ejemplo, lo de los indignados y la primavera árabe, por ejemplo, fueron cosas que me llegaron en ese instante, pero también todo el tema de la violencia de un país que se ha sumido por mucho tiempo en violencia y un proceso de paz que queremos que se haga realidad, pero sí, eso me trajo recuerdos y me mueve, como que algo me revuelve por dentro. Súper, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname, antes te dije Luciana porque se prendió el bombillito de Luciana, pero dime tú. Sí, qué pena, yo no levanté la mano, soy María Tranquila, no, Fernanda métete Guerrero. así, súper. Excúseme, por favor, Tranquila, ¿cómo te llamas? María Fernanda Guerrero. María Fernanda, listos. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere complementar lo que nos acaba de decir María Fernanda? Ok. Vamos a trabajar entonces más tarde con base en las afirmaciones de María Fernanda. Aquí ya otra vez esto ya dejó de funcionar. No, esto está... Porque es que tengo que decidir si el Zoom o la presentación, no sé por qué. A ver, aquí. Bien, aquí ¿qué pasa? ¿Alguien de sus cursos de arte en el colegio o de sus experiencias sabe qué pasa acá? Me parece que son las pinturas negras de Goya, creo que así es así. Sí, y me acuerdo que creo que es como la representación de cuando Cronos está comiendo a sus hijos. Muy bien. ¿Y cómo es tu nombre, perdón? Luciana Durán. Lucía, ¿y él te produce algo o la misma pregunta? ¿O dices cosas como, oh, los trazos de Goya, ese chorro de sangre, qué impecable, cómo le quedó de bien? ¿O te mueve algo? Pues que como que yo, bueno, no sé, me da la impresión de que los colores que usa es para mostrar algo fuerte, algo que lleva una emoción que es fuerte, que tal vez él hizo esa acción o decidió comerse a sus hijos tal vez por una emoción de envidia o de resentimiento o de rencor o no sé, tal vez de alguna forma los rasgos que tiene en la cara también representan como esas mismas emociones que estaba sintiendo y que yo pienso que son de rencor o de envidia. Muchísimas gracias, Lucía. Súper, súper. Bien. Este es que esta está muy pixelada, no se ve muy bien. Es un armario y en este armario hay una cantidad de cosas. Voy de abajo hacia arriba, pero pues no voy a mencionar todos los objetos. Abajo hay una bufanda, un diario, unos portarretratos, unas botellas de vino,
También hay en la de la mitad, bueno, no se alcanza a distinguir, pero hay una pluma, unos tinteros, arriba hay pues, otros objetos, ¿sí? Hay un muñequito como de madera, hay un gorrito. ¿Este los mueve o no los mueve? Eh, señorita Ana María, una pregunta. Sí. Es que pues en la mitad no estoy seguro, pues tal vez por lo pixeleado, pero ¿eso es una arma? No, 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 no. Es como una escultura de un pajarito, pero no, es que no, el pixelado no nos deja ver, pero no es un arma. Mm, ok. Pues yo quería intervenir un poquito antes en lo que era lo de Cronos. No sé si puede como devolverse un poquito, pero pues era un poquito atribuyendo lo que decía. Si estoy bien, era Luciana. Pues Lucía. como esa forma de aborrecer la violencia y como, no sé, ¿cómo decirlo? Lo feo, es que no me gustaría utilizar como esa palabra, pero asqueroso que puede llegar a ser a Vale, veces como esa súper codicia bien. como lo representó Cronos. Y si estoy bien, qué pena, pues ahí me puse a verlo en imágenes de Google. La anterior era la de Picasso, la de la guerra. Bien, la Y de Guernica, era la justamente. guerra y la angustia de la guerra, si estoy bien. Sí, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Manuel Yaya. Gracias, Manuel. Em, Este es muy difícil de ubicar. Es una artista contemporánea, se llama Sophie Calle. Sophie Calle, cada vez que se acercaba su cumpleaños, le entraba una angustia existencial terrible. Nadie me quiere, nadie se va a acordar de mí, nadie me va a dar regalos. Entonces, durante 4 años consecutivos, ella no abrió los regalos y los metió en estos armarios. Eh, Algunos los abrió, pues como las botellas de vino, otros los guardó en paquetes. Y lo que ella pretende con este montaje es transmitir la angustia de no ser importante para los demás. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muchísimo. Igual, cuando yo organizo, de hecho dejé de hacerlo, una comida en mi casa, me da hartísimo susto que me dejen metida, ¿sí? Como yo no soy importante para los demás. Y con base a esa emoción, Sophie Calle construye su obra de arte. Todo esto para decirles que para entender lo que María Fernanda y Manuel dicen del Guernica, el Guernica me mueve porque produce muerte, porque me habla de muerte, me habla de deformados, de violencia, me mueve recuerdos porque me lleva, me transporta a los movimientos indignados. Manuel, no te excuses por el uso de esa palabra. Dice el cuadro de Goya pues raya con lo asqueroso, ¿sí? Y pues las otras son las angustias de una persona. Para yo poder entender todas esas expresiones, asqueroso, muerte, indignación, tengo que pertenecer a qué? A un mismo horizonte cultural, ¿sí? Yo soy una persona de una cultura completamente ajena a la mía, expresa alguna emoción, yo no tengo las herramientas para comprenderla. Si yo expreso mi emoción en una cultura completamente distinta a la mía, en esa cultura no me van a entender. Y lo que ustedes hicieron es maravilloso, porque ustedes no dijeron, me produce tristeza, me produce alegría, me produce frustración, no bautizaron a las emociones, sino las describieron, ¿sí? ¿Y por qué podemos entender esa descripción sin necesariamente nombrar la emoción? Por lo mismo, porque pertenecemos a un horizonte cultural. Y aquí retomo lo que Ana María y Luciana muy agudamente decían al principio de la charla. La antropología se encarga de relaciones. Entonces, si yo quiero entender a las emociones, ¿qué estoy entendiendo? Estoy entendiendo entramados. ¿Entramados qué? Culturales.
entramados sociales. Y aquí me uno con lo que decía, olvidé el nombre, Alicia, perdón, que la antropología se ocupa del análisis social. ¿Mm? Pero le estamos echando carne a esas expresiones tan abstractas. Bien, entonces, la artista que vemos aquí se llama Shirin Neshat. Shirin Neshat es una artista iraní que vivió la guerra, la revolución pakistana, y ha dedicado su obra a polemizar, retratar el rol de las mujeres pakistanas en Irán, pues sí, de la guerra, del conflicto. Su manera de hacerlo, y ahí sí, Manuel, lo que estás viendo es un arma, es tratar de vehicular las emociones de las mujeres en obras de arte. Y en esos escritos que ustedes ven, que pues yo no sé leer, ella trata de ser provocadora, agresiva, para denunciar las situaciones que sufren las mujeres. Sin embargo, yo no sé ustedes, pero yo me pierdo. Me pierdo porque no sé qué está escrito en esos pies. Me pierdo porque no entiendo muy bien qué hace ese fusil entre esos pies. ¿Y por qué me pierdo? Porque no soy iraní, porque no tengo los códigos pues de Pakistán, no tengo los códigos de las revoluciones, no tengo los códigos de los conflictos, ¿sí? Entonces, de alguna manera me parece una imagen muy evocativa, pero es una imagen que me lleva a reconocer que yo no pertenezco a ese entramado social, que las emociones que se están exponiendo allí, yo de alguna manera no las puedo comprender si no hay alguien que me explique, ¿sí? Y que me explique entonces qué fue el conflicto, y que me explique cuáles son las miles de posturas de entenderlo, y que me explique a Shirin Neshat, que me explique quién es ella, de dónde viene, por qué ese tipo de representaciones y no otras. Entonces, aquí quiero que leamos esta cita que dice lo siguiente: el giro emocional en antropología, no se dejen asustar por la expresión giro emocional, eso no es otra cosa distinta a decir el énfasis en el estudio de las emociones en antropología, confluye en esta corriente. ¿Esta corriente cuál es? El constructivismo. ¿Qué quiere decir? Con su visión de las emociones como actos sociales relacionales, modelados por la cultura y el ambiente histórico y como constitutivas de la estructura de relaciones y jerarquías sociales. ¿Cuál es la belleza de la antropología? La antropología me va a poner a pensar a mí siempre en relaciones. No va a hacer que yo, para comprender la violencia en contra de los CAI, por ejemplo, vea solo el punto de vista del policía o vea solo el punto de vista de quien protesta, sino tengo que ser capaz, pero obviamente esto uno lo logra con años, de construir esa urdimbre, de construir esas relaciones. Repito, el énfasis que estamos haciendo hoy es en las emociones. Entonces voy a volver a leer la cita. Las emociones como actos sociales relacionales, modelados por la cultura y el ambiente histórico, y como constitutivas de la estructura y jerarquías sociales. ¿Alguien quiere decir algo ahí? Bien. Por favor, denme 5 minutos de su preciado tiempo y también leemos esta cita. El giro efectivo provino en antropología de la inconformidad con el abordaje reduccionista y ahistórico de las emociones y su desconocimiento como fuerzas sociales.
los estudios históricos, no nos importa entender bien estas palabras ahorita, hermenéuticos y etnográficos mostraron el modelo cultural de las emociones, su carácter, esto es lo que nos importa, relacional, intersubjetivo, y las emociones se entendieron como fenómenos públicos y no meros estados internos. Esto es clave, ¿sí? Por más que uno cuando se siente triste, pues se siente uno triste, uno, ¿sí? Nadie se está sintiendo triste por uno. Poder decir tristeza significa esto, estar inscrito en fenómenos políticos, estar inscrito en fenómenos sociales y relacionales. La perspectiva antropológica se afianza entonces en estudiar las emociones desde las prácticas, valoraciones, modelos de acción y mirar la emoción a la luz de la historia cultural del grupo social. Eso en español, ¿qué quiere decir? Si a mí me interesa entender una emoción, yo tengo que ir a la cotidianidad, a la vida de la gente, a dónde esas emociones adquieren significado. Si yo quiero entender la ira en las protestas, ¿qué tengo que hacer? Ir a hablar con la gente que marcha y preguntarle, ¿sí? Tengo que ir, buscar bibliografía y tengo que construir otra vez esas prácticas, ¿sí? Porque las emociones no son solo estados internos, están modelados culturalmente. Y aquí vamos a analizar el caso concreto que yo les quería proponer. Ustedes saben, bueno, ¿qué saben ustedes del desplazamiento en Colombia? Digan lo que se les ocurra. Hay desplazados. Gracias, Laura. Familias campesinas que tuvieron que abandonar sus tierras debido al conflicto armado, si no estoy mal. Bien, muy bien. Súper. ¿Quién más dice algo? Familias enteras que desplazaron y por ende perdieron su, hemos dicho, se presentó un desarraigo y por ende también la pérdida de sus tierras, de sus bienes, de su patrimonio, y pasar a otras regiones de las que nadie no conocen y tienen que adaptarse. Muchísimas gracias. También una práctica, pues se da desde que Colombia es Colombia, desde la colonización de los españoles, se da esa práctica de desplazamiento o de desarraigo. Por ejemplo, cuando traen los esclavos, también es un desplazamiento. Traen personas desplazadas de África. Gracias. ¿Tu nombre es, perdón? Pablo Cardona. Gracias. Y la identidad está muy ligada a la tierra, pues al lugar donde uno nace y vive. Yo creo que también desplazamiento y la identidad se pierden, es lo que se me ocurre. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien quiere decir algo más? Puede que no esté como relacionado tanto con esa parte de desplazamiento, pero pues sí es algo que es una consecuencia del desplazamiento, el cual es el aumento en la población, por ejemplo, en las ciudades como Bogotá, como Medellín. Por ejemplo, lo que fue acá, las personas desplazadas que vinieron a barrios del suroriente o incluso para barrios fuera pues sí, fuera del centro de la ciudad y más hacia la parte rural, que muchos de ellos llegaron ahí. Creo que si estoy bien en su mapa, sí, en Ciudad Bolívar y Usme hay mucho de eso, que pues son de los desplazados y muchos de ellos vinieron no solo, por ejemplo, ahí se encuentran no solamente pues desplazados de la violencia acá de Colombia, sino también de Venezuela, entre muchos otros. Muchas Y gracias, cuando Manuel. para eso Voy también. a prender la luz. Un segundo. Bien. De nuevo, han dado en el clavo. Entonces, creo que la palabra clave para el ejemplo que vamos a analizar ahorita es desarraigo, es desplazamiento, es obvio, y tierra, ¿sí? En el 2001,
los paramilitares ejecutan una masacre en una región de Colombia que se llama el Alto de Naya. Muchísimas personas tienen que salir desplazadas. Estamos hablando de 57 familias. Esas 57 familias, como bien lo señalaban ustedes, pues cuando se desplazan, pierden sus tierras, pierden el arraigo a donde pertenecen, ¿sí? Esta es una ilustración, antes de que se me olvide explicarla, la que están viendo, hecha por, ya les digo por quiénes, por las personas que sobrevivieron, pero no voy a hacer spoiler, les cuento ahorita bien qué es este mural. De las mujeres, perdón, de las personas desplazadas, algunos eran campesinos, otros comerciantes, otros eran indígenas con ascendencia nasa, ¿sí? Y esto es supremamente importante. Ellos hacen del reclamo por verdad, justicia y reparación un grito emocional del dolor. Y dicen, nosotros no queremos quedarnos en ser víctimas. El dolor nos tiene que llevar a tener tierra, a que el gobierno garantice que nosotros vamos a tener en donde recuperar nuestra vida cotidiana. Es un discurso abiertamente emotivo y es un discurso que entre las personas que comienzan a unirse en este grito de dennos tierra, verdad, justicia y reparación, es evidente que es un llamado emocional. Los antropólogos aprendemos a decir un término que me resulta odioso y que después se va a matizar, pero para fines de claridad en este momento, categorías nativas, es decir, cómo se expresa la gente. La gente se expresaba así. Esto es un llamado emocional. Entonces, el equipo de antropólogos que fue a entender cómo esto se había dado y que fue a ayudar a la consolidación del resguardo indígena que se formó a partir de este movimiento, se metió ¿en qué? En las prácticas sociales, porque entendió que este llamado emocional, otra vez, no era un llamado individual, sino era un llamado colectivo, y era un llamado que tenía sentido por esa herida primordial que había sido el desplazamiento. Aquí esta diapositiva quedó ligeramente atiborrada, entonces la voy a leer. Las conmemoraciones y las... Bueno, ¿qué pasa con ellos? Antes de leer la diapositiva. Noten bien la composición del grupo. Hay de todo. Hay campesinos, hay comerciantes y hay personas de ascendencia indígena. Ellos dicen, queremos un resguardo. Y nosotros, valiéndonos de la herramienta emocional, que se vuelve herramienta política, nos vamos a constituir en cabildo. Y se inventan un cabildo que se llama Tequihue. Es un cabildo que nace en los 2000, en los tempranos 2000, pero con base en esa fuerza de lo que vamos a ver ahorita, se llama comunidad emocional, logran crear también una puesta en escena identitaria y logran que el gobierno los reconozca como indígenas, y sin jamás haber sido algunos de ellos indígenas, la mayoría. Salieron desplazados, dan toda su lucha política, se les reconoce como indígenas, se les da un cabildo, unas tierras, se funda el cabildo Quitequihue, recuperan las tradiciones nasa, pero todo esto otra vez con un marcado énfasis emocional.
Entonces ustedes ven que el estudio de las emociones nos lleva a entender movimientos políticos, a entender movimientos indígenas, a entender el conflicto armado colombiano. Obviamente, el fenómeno del desplazamiento y el fenómeno del paramilitarismo. Y uno puede ir alargando la red. Paramilitarismo, entonces uno se va al Estado y puede seguir nutriendo esa red, pero por ahora dejémosla ahí, para entender que la emoción no vive sola, sino vive en este entramado. Y que cuando uno entiende la emoción, tiene que entender todo esto que les estoy mencionando. Entonces, ahora sí les leo la cita. Les voy a leer solo, no mentiras, se les voy a leer todas. Las conmemoraciones y oportunidades especiales, como las marchas de víctimas, entretejieron el hecho particular de la masacre Naya dentro de un ciclo de memorias de larga duración. Las personas comenzaron a decir, esto que nos pasó, este desplazamiento, sobre todo las personas que tenían algún tipo de ascendente indígena o las personas indígenas, es la enésima masacre desde 1492. Entonces, también se comienza a tejer una versión de la historia bastante particular, donde hay unas continuidades en las narrativas indígenas que otra vez les sirven para reivindicar su lucha política y emocional. En este caso, emoción y política van de la mano. En el ciclo de memoria, ciertos personajes y episodios de luchas históricas sirvieron y prosiguen como íconos de resistencia que iluminaban los nuevos caminos. En esta pelea por obtener tierras, sacaron su repertorio simbólico para decir, estos héroes nos iluminan nuestra lucha, nuestros antepasados iluminan nuestra lucha. Entonces, el estudio de la emoción aquí nos lleva a ver cómo las comunidades hacen uso o inventan repertorios para luchar, pues, por sus derechos, para luchar, para constituirse como una comunidad política, como un cabildo. Esta acción discursiva en escena permitió la generalización de su interpretación específica de los sucesos y sobre todo su interpretación frente a la propia comunidad y otras comunidades rurales, agentes del Estado, organismos internacionales o público general. Incitó a la solidaridad mediante la identificación emocional con los reclamos de las víctimas. Este proceso activo y participativo construyó lazos de identificación internos y los proyectó ampliamente en una identificación emocional de las audiencias. A esta identificación emocional la llamo comunidad emocional. El concepto de comunidad emocional en antropología de las emociones es de vital importancia. Hay una cantidad de latinoamericanos que lo han trabajado, una colombiana en especial, egresada de la Universidad de los Andes, Miriam Jimeno, lo trabaja. Y lo trabaja sobre todo para analizar este caso, el de los Naya. ¿Qué es comunidad emocional? En el caso de Miriam Jimeno, es construir este sentido de comunidad que les acabo de mencionar, pero no quedarse solo en la elaboración del dolor, sino trascender eso y hacer de la elaboración del dolor la oportunidad para crear una agenda política clara y contundente, que no remueva las emociones. Y esto termina en lo que Miriam va a llamar acción social ciudadana y recomposición de comunidades. No es importante que quede todo clarísimo. Es importante que quede solo una conclusión. Las emociones no son individuales, crecen en enramados sociales, por eso mismo son producto de la historia de las sociedades, no son fijas, no es lo mismo estar contento ahorita que estar contento en el siglo XVI, por eso decimos que son productos históricos, y las emociones, en el caso analizado por la antropóloga Miriam Jimeno, por ejemplo, pueden dar lugar a fenómenos de comunidades emocionales y por eso mismo de agencias políticas. Y entender esto, ¿qué presupone?
presupone métodos antropológicos, presupone métodos etnográficos. Irse al Alto del Naya y preguntarle a las personas por el desplazamiento. Irse al Alto de Naya y observar. Irse al Alto de Naya y preguntar para qué soy bueno. Para estar en la escuela enseñando matemáticas, soy bueno para ayudar a recoger huevos, y eso va haciendo que uno desarrolle el ojo antropológico y vea todas estas conexiones que la profesora Jimeno propone y que no pueden pasar desapercibidas si uno está haciendo un trabajo en el que se respete que las emociones son relacionales, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o quieren que volvamos a algún punto? A mí me gustaría como preguntar un poquito. Dale, Denise, Manuel. tú dijiste un concepto que a mí me llamó mucho la atención, el cual era elaboración del dolor. Ujú. En eso no sé si nos podrías dar como un mejor ejemplo, porque es que lo que lo asocio ahorita puede ser en el arte, elaboración del dolor podría ser en el arte. Ujú. Por ejemplo, lo que hacían a veces de monumentos, ya sea incluso las cartas o incluso pues pinturas. A eso yo lo atribuyo que es elaboración del dolor, pero no sé si Ok, nos podrías explicar un poquito más. claro. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ujú. Bien, entonces por elaboración del dolor, en el caso de este grupo, Miriam Jimeno lo está definiendo como poder hacer de esa experiencia traumática algo que ayude a volver a hacer la comunidad. La elaboración del dolor, en este caso, indígena Quitequiwe, la elaboración del dolor culmina con la consolidación del resguardo. Ahora, Miriam Jimeno no es ingenua. Lo de culmina es una exageración. Obviamente, pero eso sí ya ahorita Juan puede iluminar, es más arena de psicólogos cuando sí ya el dolor se tiene que tratar individualmente. Tu intervención me parece maravillosa porque, claro, no necesariamente la elaboración del dolor culmina en una comunidad emocional. No necesariamente la elaboración del dolor culmina en hagamos un cabildo. Muy bien has dicho, la elaboración del dolor puede ayudar y vehicula eh, productos artísticos, ¿sí? Teatro, muestras, tejidos. Los invito a ir al Museo Nacional a que vayan a ver los tejidos de las tejedoras de Mapiripán, otra masacre. Pero para entender esas expresiones de arte, hijas, si quieres, de la elaboración del dolor, antropológicamente, hay también que situarlas en una red, ¿sí? Entonces tendrías que situar las obras de arte en la que estés pensando en no solo quién las hizo, en dónde se exponen, sino mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Qué sentido tenían? ¿Cuál es la biografía de las personas que las hacen? O, como se dice en antropología contemporánea, ¿cuál es la biografía de la cosa? ¿Cuál es la vida social de esa cosa? Y por cosa podemos entender el cuadro, el telar, cualquier expresión artística. ¿Sí, Manuel? Sí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, yo traía otro ejemplo de emociones, pero entonces se nos va el tiempo. Entonces, Hilda, la coordinadora del Departamento de Antropología y dueña de la verdad absoluta, es no es impresionante, así Tampoco. llamado oráculo, les va a explicar cosas que tienen que ver más con el día a día, tierra a tierra
del departamento. Si logro dejar de compartir en algún momento, sería maravilloso. Ténganme Muy bien. paciencia. Ahí vamos de a poquitos. No, pues es que esto... Muchas Ay, gracias. una cosa Me parece rapidísima, que rapidísima, sí. rapidísima. Lean este libro si quieren, Emociones en el campo, la psicología y la antropología en experiencias de campo. Y es cómo hacer de las emociones objetos, las emociones son objetos tangibles, pero cómo darse cuenta de eso en antropología. Pero bueno, ya ni modo. Pues no Muchas gracias, Ana sé, si María. Creo usted que todos quiere... estaban No, dele, también dele, dele, muy Hilda, dele, conectados. dele. Bueno, entonces voy a tratar de compartirles la pantalla. Espérense. Vamos a ver si lo logro. Sí. Me dicen si lo Sí. logran ver. ¿Sí? Bueno. Entonces aquí sí, ya que Ana dice que yo me las sé todas, pues tampoco. Entonces sí le voy a pedir el favor que me ayude también en esta. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, Ana. De verdad que muy chévere su charla, muy interesante. Y de verdad que nos da una mirada amplia de lo que llega a ser un antropólogo, de cómo la antropología y a través de la antropología podemos entender lo que está pasando en el mundo, las relaciones, la organización, lo que la gente hace y produce desde una mirada antropológica, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo está el programa de antropología en la Universidad de los Andes, qué es lo que pasa durante estos 4 años que ustedes van a estar aquí, cómo poco a poco lo que logramos es que a través de estos 4 años ustedes vayan convirtiéndose en esos antropólogos que al final van a poder entender la sociedad y el mundo y las relaciones y las distintas comunidades de la manera como les explicó Ana María, ¿sí? Esto lo logramos a través de transitar el programa que les vamos a exponer en este momento. Entonces, ustedes entran a la universidad, entran a un departamento, ¿sí?, que está dentro de una facultad que es la de Ciencias Sociales y a su vez dentro de la Universidad de los Andes. O sea, es un grupo, es un conjunto que les va a ayudar a ustedes a formarse, a transitar la carrera, ¿sí?, y a convertirse en excelentes antropólogos. Entonces vamos a ver cómo en el programa no solamente la parte de antropología, sino todo lo que tiene que ver con la relación con otras disciplinas, ¿sí?, dentro de la universidad, que va a ayudar a que ustedes tengan flexibilidad y comprensión, ¿sí?, de ese mundo, porque se van a enriquecer de todos los acercamientos distintos que tienen las distintas disciplinas de la sociedad, de los problemas sociales y del mundo. Entonces, el programa nuestro, el programa de antropología, tiene un núcleo sólido, como dice ahí, ¿cierto?, de una formación básica. Nosotros les damos una formación que cubre toda la disciplina, las distintas áreas de la disciplina y a la vez un acercamiento a las otras disciplinas. Por eso decimos que también es una formación interdisciplinaria. A partir de los 4 ejes que forman la disciplina, antropología social, arqueología, antropología biológica y antropología lingüística, ¿cierto? Ustedes van a entender la disciplina y la relación que existe entre esas 4 ejes fundamentales. En el programa de antropología de la Universidad de los Andes trabajamos los 4 ejes, las 4 áreas de la disciplina. O sea, no nos centramos en una o en la otra, sino que lo que buscamos es que ustedes desde el comienzo entiendan y conozcan esas 4 áreas de la disciplina y cómo las 4 están relacionadas. No es que la arqueología está por un lado, la antropología social por otro, la antropología lingüística por otra, no, sino que
Cada una es especial, tiene sus particularidades, pero se relacionan entre sí. Y por ejemplo, para lograr entender todo lo que explicó Ana María y llegar a esa comprensión es porque entendemos, ¿sí?, cuestiones de la lengua, cuestiones biológicas, muchas veces arqueología en las regiones, para poder entender la situación concreta. A la vez, el programa también lo que busca es desarrollar competencias entre ustedes, ¿sí?, competencias que les permita desempeñarse como antropólogos una vez se gradúen, ¿sí?, que sean capaces de interactuar con la gente, de entender, de trabajar en grupos interdisciplinarios, ¿sí?, interculturales, que tengan esas habilidades y competencias para desempeñarse como antropólogos. Y al final de nuestro programa, ustedes van a escoger áreas de profundización, ¿sí? Entonces, al inicio le damos toda una formación general, que conozcan todas las áreas de la disciplina, para que al final decidan qué es lo que quieren profundizar. Entonces, si miramos aquí, nosotros dividimos el programa como unas 3 partes fundamentales. Lo primero es la introducción a las 4 áreas. Después siguen unos cursos fundamentales de la disciplina, una formación básica de la disciplina. Esa formación básica de la disciplina va acompañada de una formación en los métodos antropológicos, ¿sí? Y al final ustedes profundizan. Entonces, no sé, Ana, si usted nos colabora en hablar un poco de cada una de las 4 áreas de la disciplina, de esos ejes que hemos dicho, de la antropología social, de la arqueología, la antropología biológica y la antropología lingüística. Entonces, antropología social, en ejemplo concreto, es lo que acaban de oír, ¿sí? Es la preocupación por entender entramados sociales y es la capacidad de, pues la antropología social contemporánea nos permite ver, entender las redes en las que se habitan los fenómenos sociales. La antropología social contemporánea invita sí o sí a un ejercicio, por ejemplo, reflexivo de escritura. Si bien es importantísimo escribir ensayos académicos, escribir papers, es también importante comenzar a aventurar en otras formas de expresión, ¿sí? En ensayos, usando herramientas visuales, en distintos tipos de documentales. La arqueología, por su parte, la manera más expedita en la que yo defino la arqueología, pero no soy arqueóloga, es hacer que las cosas, la materialidad del pasado, nos hablen el presente. Los arqueólogos, ¿con qué trabajan? Los arqueólogos trabajan con restos, ¿sí? Con cultura material. ¿Eso qué significa? Con piedritas así de grande que tienen ellos la capacidad de entender en dónde estaban ubicadas, para qué servían y tejer conclusiones sobre eso. Existe una rama muy interesante ahorita de arqueología contemporánea y está trabajando en Chile, sobre todo, es arqueología para entender movimientos sociales contemporáneos. Entonces, por ejemplo, después de las marchas chilenas, después del estallido, quedan una cantidad de cosas, quedan una cantidad de huellas de las marchas. ¿Qué hace la arqueología contemporánea? Valiéndose de los métodos científicos súper rigurosos de la arqueología, hacen el levantamiento, es decir, un inventario juiciosísimo de qué había ahí. Y con base en eso, reconstruyen los movimientos de lo que fue, ¿sí? Y hoy por hoy, la arqueología establece diálogos apasionantes, por ejemplo, con la antropología urbana y con explicar desastres, ¿sí? Explicar
bueno, ustedes están jovenciticos, hubo un terremoto en Armenia hace muchos años que acabó con Armenia. Armero, los arqueólogos están trabajando ahí para poder entender la materialidad, poder entender a las cosas. La antropología biológica. En el departamento, la antropología biológica se concentra en entender cómo la evolución es algo que sigue estando presente en la contemporaneidad de los seres humanos, pero no la evolución entendida como nos enseñaron una como mala lectura darwiniana, como si todos fuéramos para el mismo camino, y como si el pasado fuera peor que el futuro, sino como esas fuerzas biológicas y culturales que siguen, es que determinando es una palabra muy gruesa, que siguen definiendo al ser humano. ¿Cuál me falta, Hilda? Ya perdí la cuenta. La lingüística. Lingüística. Bueno, antropología lingüística. Antropología lingüística, como su nombre lo indica, se ocupa de entender, sobre todo en Colombia, o de ayudar a preservar mejor las lenguas indígenas, ¿sí? Crea diccionarios, crea maneras de cuidar que esas lenguas no se acaben cuando los miembros de la comunidad la dejan de hablar. La antropología lingüística también tiene otras aplicaciones aparte de la mencionada. La antropología lingüística ayuda, por ejemplo, a entender fenómenos contemporáneos muy abrazada de la filosofía, ¿sí? De la filosofía de la mente, cómo lenguaje y mente me van a ayudar a entender relaciones sociales. Y se abre un mundo de conexiones, un poco lo que les decía Hilda, hiper, trans, ultra disciplinarias, entre filosofía de la mente, psicología, lenguaje, perdón, antropología lingüística. Eso es lo que yo tendría que decirles. Bueno, muchas gracias, Ana, ¿no? De verdad. Así es, entonces estas cuatro áreas de la disciplina, estos cuatro ejes de la disciplina, ustedes los van a profundizar, ¿sí? Van a conocer cada uno de ellos desde que empiezan la carrera. Después de que tienen esos fundamentos que han conocido, ¿sí? Los fundamentos de las distintas áreas, entran entonces ya a una formación más avanzada, que es la que llamamos básica. Van a ver una serie de materias que lo que hacen es darle conceptos, teorías, ¿sí? La historia de la disciplina, que les va a permitir entonces conocer a profundidad la antropología. Y eso acompañado, como les decía al principio, de cursos de métodos. Después, más adelante vamos a ver, para que al final entonces ustedes decidan qué quieren de todos estos campos que hemos hablado, de todas las posibilidades que Ana María les explicó en la charla. Ustedes deciden al final qué quieren profundizar, ¿sí? Si se van a dedicar a toda la parte visual o a la parte política o a la parte biológica o a la parte arqueológica. Eso ya ustedes lo deciden al final, cuando han tenido una formación y ya tienen conceptos y más bagaje teórico que les permite tomar esa decisión. Entonces, nuevamente, los cursos introductorios son 4, ¿sí? Que toca cada una de las áreas de los ejes. Después los nucleares, que llamamos, donde hay ya teoría antropológica, ¿sí? Donde profundizan, donde conocen la historia de la disciplina. Para el final, entonces, vuelvo y decimos, van a definir las áreas de profundización que ustedes quieren. Como les decía Ana María, y en su charla, y ahora cuando nos explicó los cuatro ejes, están relacionados siempre. O sea, no es que vamos a ver la antropología social por un lado, la arqueología por el otro, después se nos ocurre pensar en la lengua, sino que todo está relacionado, ¿sí? Entonces, estos cuatro ejes se relacionan en estas áreas de profundización que nosotros le proponemos al final.
antropología y arqueología biocultural. Entonces van a ver todo lo que tiene que ver con la evolución humana, van a relacionarse con otras disciplinas como la biología, como la ecología, van a establecer entonces la relación entre la antropología y las ciencias naturales o físicas. Está la antropología y arqueología de lo visual y la representación, está la imagen, los sentidos en los diferentes contextos socioculturales. Así como Ana María les decía al principio, para entender las emociones hay que entenderlas situadas en un contexto particular. Asimismo, con esta área de antropología y arqueología de lo visual y la representación van a poder entender y profundizar todo eso. Se establece la relación entre antropología y arte, literatura, en fin, es otra forma, ¿sí?, de relacionar la antropología con otras disciplinas. Y antropología, arqueología y poder, donde ya se va a ver las formas en las que el poder constituye la vida social en las distintas sociedades y culturas, ¿sí? Y la relación entre antropología y otras ciencias sociales. Como decía ahora Ana, filosofía, psicología, historia, ciencia política. Entonces vemos cómo todas estas otras disciplinas de ciencias sociales que también tienen el mismo interés en conocer la sociedad, en conocer los problemas de la sociedad, se acercan, ¿sí?, a ese fenómeno social de una manera distinta, pero que nos podemos complementar. Entonces, en esta área ustedes ven esa relación. Como les decía, después del tercer semestre, a partir del cuarto semestre, empiezan ustedes ya a profundizar también en los métodos antropológicos, en los métodos cualitativos y también cuantitativos, ¿sí?, para desarrollar la investigación, para acercarse a los problemas, para entender todas esas inquietudes que los traen para estudiar antropología. Entonces, uno de los principales métodos, y por excelencia el método antropológico, es la etnografía. Entonces vamos a profundizar ese método. También hay métodos que trabajan ya con comunidades, participativos, geográficos, trabajan con el espacio, cuestiones demográficas, también métodos arqueológicos, también en producción de audiovisuales, de fotografías, de documentales etnográficos. Muchas de las películas que ustedes han visto y que están en cartelera han sido también apoyadas por antropólogos, ¿sí? Entonces, eso lo van a empezar ustedes a ver a partir del cuarto semestre en adelante, cómo van a ir combinando las materias teóricas, la profundización en la disciplina, la profundización en el conocimiento y la forma de hacerlo, o sea, los métodos. Entre ellos está la escuela de campo. Para nosotros es muy importante formar a los estudiantes en campo. La antropología es una disciplina que se desarrolla en campo, que se desarrolla con la gente. Entonces, hay un periodo intersemestral, o sea, entre el primero y el segundo semestre, que nosotros desarrollamos o llevamos a cabo una escuela de campo. ¿Qué es eso? Son 20, 25 estudiantes que salen con un profesor o dos profesores y van a las comunidades a hacer campo, a hacer antropología, a conocer, ¿sí?, dentro del terreno cómo es que se hace eso, cómo es que conocemos y cómo podemos acercarnos a las comunidades, ¿sí?, para conocer las situaciones. Lo que les decía ahora Ana, para poder entender la situación de los campesinos, de los desplazados, de la gente que protesta, necesitamos saber llegar a esas comunidades sin atropellarlas, ¿no? Entonces, esas escuelas de campo las hacemos periódicamente. Hemos trabajado en la ranchería, por ejemplo, en Guajira, hemos trabajado en la Sierra Nevada, en la Sierra de Santa Marta, hemos trabajado en Guainía, en Caldas, en Marmato Caldas. En fin, hemos ido a muchos sitios a trabajar con las comunidades, para hacer que proyectos de ellos, acercarnos y serles útiles en su día a día en lo que están haciendo. Lamentablemente, por la pandemia, pues no hemos podido volver a hacer el campo, pero pues esperamos que en un futuro no muy lejano las cosas vuelvan a cambiar y podamos seguir desarrollando campo. Ahora, campo no solamente es ir a una comunidad lejana, ¿sí? Campo también se puede hacer en la ciudad. Bueno,
Y al final, entonces ustedes ya se acercan a su proyecto final de carrera y para eso necesitamos prepararlos y hay 2 cursos que se preparan o hacen metodología de práctica si quieren hacer una práctica al final de la carrera, que es trabajar en una institución externa, empresa, ONGs, fundaciones, como antropólogos, o se hace el diseño de monografía para hacer una investigación y hacer una monografía en la disciplina. Como les decía al principio, ustedes entran aquí a un departamento, pero es un departamento que está dentro de una facultad. Y en esa facultad hay otras disciplinas de ciencias sociales. Está psicología, historia, filosofía, ciencia política, lenguas y cultura. Y por principio, en la universidad creemos que el conocimiento no es único de una sola disciplina, sino que se construye con el aporte de todas las disciplinas. Por eso entonces tenemos el primer año de la carrera, lo que nosotros llamamos el año básico en ciencias sociales. Ustedes deben ver 4 cursos en otros departamentos, con profesores de otros departamentos, ¿sí? Para estudiar los fenómenos, los problemas y la manera como las ciencias sociales se acercan a el fenómeno social. Entonces ustedes van a ver clases con profesores de historia, clases con profesores de psicología, de filosofía, ¿sí? Para estudiar los problemas que atendemos todas las ciencias sociales. Entonces la idea es que tengamos un acercamiento, que ustedes conozcan cómo las otras ciencias sociales y la antropología también nos acercamos a esos problemas, a la naturaleza y cultura, individuo y sociedad, cómo es que conocemos la sociedad, las ciencias sociales y todo eso ya en un contexto propio que es de Colombia y América Latina. Asimismo, en la universidad, con ese mismo criterio de que el conocimiento, ¿sí? Se logra el conocimiento de la sociedad, del mundo, del planeta, de la geografía, se alcanza es con el concurso de todas las disciplinas. En la universidad existe una cosa muy importante que es el año básico. Ay, no. Qué pena. Sí, ahí lo tiene, año básico. Pero no es este. Es el ciclo básico uniandino. Qué pena. Pero es el mismo principio, o sea, es que ustedes se acerquen a las otras disciplinas, que todos los estudiantes de la Universidad de los Andes conozcan las distintas disciplinas. Nosotros consideramos que no puede existir un antropólogo, un profesional que no sepa al menos los últimos descubrimientos o en biología o en física o cómo se mueve la geografía o qué hacen los ingenieros, qué hacen los economistas, qué hace un administrador, ¿sí? Porque todo esto les va a permitir tener una mente mucho más amplia y ágil para poder relacionarse y para poder aportar desde nosotros, desde la disciplina. Pero si no conocemos a los demás es muy complicado, es imposible, ¿sí? Cuando nosotros creemos que lo único que existe es la antropología. Entonces, la universidad también con ese mismo criterio les hace a todos los estudiantes de la universidad ver 7 cursos que llamamos cursos básicos uniandinos, ¿sí? Entonces son cursos en unas áreas, ¿sí? Específicas que son de Colombia, otras del pensamiento científico y otra de cultura, arte y humanidades. Entonces en esas áreas ustedes van a ver 7 cursos. Ya los van viendo de a poquitos, van a poder escoger, eso lo vamos a ver ya cuando estén dentro de la carrera, poco a poco van acercándose y de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a lo que ustedes quieren, van a escoger esos cursos. En esos cursos hay una cosa muy interesante y es que ustedes se van a encontrar con estudiantes de toda la universidad. Así como en los cursos del año básico de las ciencias sociales, ustedes se encuentran con estudiantes de la facultad y van a conocer a sus compañeros de las otras departamentos de la facultad. Aquí empiezan también o van a ver estudiantes de toda la universidad, porque así como nosotros de ciencias sociales tenemos que ver cursos,
en economía, en ingeniería, en física, en literatura, ellos también tienen que ver cursos de ciencias sociales. Entonces, es una buena forma de conocer compañeros, de conocer las otras disciplinas, los otros departamentos y de ir avanzando en esa formación interdisciplinaria que nosotros les proponemos. Respondiendo también a esto, a que ustedes se acerquen a otras disciplinas, se acerquen a otros conocimientos, todas las carreras en la universidad tienen cursos de libre elección. ¿Qué es un curso de libre elección? Es un curso que ustedes pueden ver donde quieran, siempre y cuando no tenga requisitos. Pues yo no puedo ver cálculo 5 si no he visto 1, 2, 3 y 4. Pero yo puedo ver cualquier curso de la universidad que me interese. Que a mí me gustó cocina china, bueno, pues entonces ve cocina china. A otro astronomía, a otro le gustó algo de arte, algo en el derecho, los pueden ver. Es más, no solamente los pueden, sino que los deben ver. Hay otra cosa importante también en la universidad, que son los requisitos que a todos los estudiantes de la universidad se les exigen, que son escritura universitaria y constitución y democracia. Constitución y democracia es por ley. Toca en todas las universidades del país tienen un curso de constitución y democracia después de la constitución del 91. Escritura 1 y 2, ¿con qué criterio? No es que ustedes no sepan leer y escribir. Al fin y al cabo, ustedes son de lo mejor que hay aquí en Colombia, son de los mejores bachilleres. Entonces, la idea con estos cursos es que ustedes entiendan y aprendan que en la universidad y en el mundo académico hay ciertas características, ¿sí?, en la escritura, en la forma de organizar mis ideas y de presentar mis ideas. Entonces, eso es lo que estos cursos les enseñan a ustedes, ¿sí? Esos tips, esa forma de entender cómo debo expresar ese argumento que estoy convencido que está bien, pero que también tengo que aprender a exponerlo, ¿sí? Entonces, esos cursos los tienen que ver todos los estudiantes de la universidad. Tenemos un requisito también de lengua extranjera. Al principio es lectura y comprensión en inglés y al final una segunda lengua. Puede ser el inglés o puede ser otra lengua de acuerdo a los colegios donde ustedes estudien o demás. Entonces, ¿cómo se logra al final el grado en antropología? 120 créditos, 4 años, los cursos de escritura universitaria. Nosotros reforzamos mucho el español, entonces hay muchos cursos que ustedes ven que tienen énfasis en español, o sea, les exigen un poco más en la escritura, la redacción. Los cursos de CBU, cursos de básicos uniandinos, uno de ellos tiene que tener épsilon, o sea, un componente ético, ¿sí? Y el dominio de la lengua extranjera. Y también Ahí hay una pregunta, Manuel tiene una pregunta. Sí, pues era un poquito más hacia lo anterior, que nos habían dicho, pues, lo que era el requisito de lengua extranjera. ¿Es posible homologarla? Por ejemplo, Sí. digamos, si uno ha hecho cursos en el Colombo, ¿es posible homologarla o se tiene una Sí. prueba? No, si tienen bachilleratos internacionales y demás, sí se puede homologar. Pero por Pero cursos en el por cursos Colombo. del Colombo no, les tocaría presentar un examen. Hay Ah, ok, un exámenes examen. internacionales y entonces hay unos puntajes establecidos y lo pueden hacer. Está el TOEFL, el IELTS, son cursos, exámenes internacionales que pueden presentar y si tienen el puntaje que se requiere ya quedan eximidos. ¿Y Bueno, cuánto es el requisito? ¿Sería un B2? en este momento no lo tengo claro, Manuel, Bueno, gracias. pero está en la página del Departamento de Lenguas, ahí está exactamente a cada examen internacional cuál es el puntaje que se requiere. Listo. Bueno, Ujú. y el otro requisito fundamental es el ECAES, que ese también es por ley. O sea, el gobierno exige que los estudiantes pueden graduar de pregrado presentando un examen estatal que es el ECAES o Saber Pro. Entonces, este es nuestro pensum ya visto semestre por semestre, ¿sí? Pero a nosotros nos gusta más presentárselos así para que entiendan un poco la manera como lo pueden transitar. Entonces, si ustedes ven aquí,
están todas las áreas, los ejes fundamentales, el año básico que dijimos de ciencias sociales para este primer año. Después entonces empiezan todas las que es las materias nucleares, las de profundización en la disciplina, que van acompañadas de todos los cursos de métodos que ustedes deben ver para terminar en las áreas de profundización, ¿sí? Esta es una forma en la que nosotros les decimos, mire, estos requisitos son los que tienen que cumplir, los van haciendo poco a poco. Y a la vez, paralelamente al desarrollo de esta parte, vamos entonces con los requisitos que dijimos, la escritura, constitución, geografía de Colombia para antropología es muy importante, los cursos de libre elección, después siguen los cursos del año básico, el inglés y la lengua extranjera. Entonces la idea es que en la medida en la que ustedes van avanzando en la disciplina, vayan combinándolo también con los requisitos que tiene la universidad para poder graduarse. Esto, la manera de transitarlo, yo veo primero estas materias, de pronto primero estas, después estas, o oiga, no he terminado estas, pero ya quiero ver métodos. Eso es posible. O sea, nosotros le tenemos una propuesta, pero ustedes van transitando el programa de acuerdo a sus intereses, de una manera autónoma, ¿sí? Pero con una figura al lado que es el profesor consejero. Entonces, ustedes desde que entran a la universidad, se les asigna un profesor consejero que es con quien van a trabajar durante esos 4 años, ¿sí? Para ver cómo van adelantando y desarrollando el programa de antropología. Ese profesor los va a orientar, les va a dar bibliografía, les va a decir qué cursos les convienen más unos que otros. Y si llegan acá a las áreas de profundización, cuando lleguen a las áreas de profundización, es con ese profesor o profesora que van a ver a qué otras disciplinas me acerco. Si a mí me interesa más estar por el lado de las artes o por el lado de las otras ciencias sociales, o de pronto mirar un poco más en economía, en derecho, en fin, eso lo hacen ustedes con su profesor o profesora consejera ya al final del programa, ¿sí? Y mientras tanto recorren todo esto con los requisitos y con los métodos. Pero es fundamental para ustedes el acompañamiento del profesor consejero por un lado, y por el otro lado también la universidad tiene los coordinadores como yo, que son personas que estamos atentas a todas sus necesidades, ¿sí? Todo lo que vaya pasando, lo que necesiten, los problemas que se puedan presentar, estamos ahí para colaborarles. Entonces, este es el programa. No sé si hay alguna pregunta sobre el mismo o si quieren seguir preguntándole a Ana, que a mí me parece que la charla que nos dio fue muy importante, logra explicar y exponer de una manera muy concreta qué logra la antropología, cómo la antropología logra entender situaciones, momentos, emociones, como decía ella, ¿sí? Tengo cosas que decir Listo. sobre el pensum sin meterme en el terreno del oráculo, porque eso sí pues no me atrevería jamás. Pero quería hacer énfasis en 2 cosas. Los cursos CLE, los cursos de libre elección y el trabajo de campo. Yo creo que la pandemia nos enseñó, pues sobre todo a las personas que hacemos una investigación que implica salir, moverse, estar en contacto con gente, que no es la única manera de investigar. Yo creo que en este tiempo el departamento ya maduró y aprendió a no improvisar sobre cómo hacer campo en tiempos de pandemia. Entonces han pasado cosas que a mí me parecen muy interesantes. Uno, hacer de esto que estamos viviendo ahorita un escenario etnográfico, ¿sí? Ver, observar qué pasa acá, ¿sí? Otro, abrazarse de la así llamada antropología digital, ver qué nos ofrece ese mundo,
hay millones de cosas para entender, volviendo a las emociones, emociones y aplicaciones. ¿Qué es eso tan loco de Tinder? ¿Qué es eso tan loco de Tinder? ¿No? Se abrió un mundo. Y yo creo que ya, estoy segura, que ya el departamento está lo suficientemente maduro para ofrecer eso. Sí, ya la etapa de, oh Dios mío, el campo se murió, la superamos y ya sí podemos proponer estrategias temáticas y metodológicas muy certeras. Y son excelentes, hay cosas que están saliendo muy, muy interesantes. Sobre los CLE y sobre esos créditos libres que quedan en las áreas de profundización. A mí me encanta, bueno, sobre todo los créditos que quedan en el área de las áreas de profundización, pues esos créditos libres son productos de una gran reflexión que tuvimos para hacer la reforma en antropología. Esa reforma, ustedes ya no son los conejitos de Indias, es una reforma súper madura. Ya estamos como piloteando muy bien la cosa. Y esos créditos a mí me parecen claves, porque si alguno de ustedes, porque porque sus intereses lo llevan y de mano al tutor deciden que cerámica está bien, que fotografía está bien, que el curso, como decía Hilda, hiper elaborado en ingeniería está bien, lo pueden hacer. Es un programa que se flexibilizó muchísimo, ¿sí? Y que coquetea todo el tiempo con otras, no solo dentro de nuestra facultad, sino a nivel universitario. Entonces ustedes pueden realmente construir su recorrido de una manera muy responsable, sí, pero también muy libre. ¿Sí? Son dueños de su camino, son dueños de su pensum. Y sobre las consejerías quería decir, pues así Hilda diga que no, la última palabra la tiene ella. Es decir, cuando uno hace consejerías y cuenta créditos y todas esas cosas, uno siempre termina con la pregunta, Hilda, ¿hice esto bien? Pero sí hay una instancia que me parece que sí, que los estudiantes aprovechan muchísimo y es esa relación cercana que se crea con los profesores consejeros, que los guían en su recorrido académico porque los conocen muy bien, ¿sí? Entonces, qué sé yo, Manuel quiere volverse a hacer algo en antropología de la danza. Pues tenemos problemas porque antropología de la danza no hay en Colombia, pero yo como consejera le puedo dar una mano a algo que lo encamine hacia allá, ¿sí? Precisamente con la flexibilidad curricular que tenemos. Entonces es un programa supremamente abierto, supremamente flexible, que posibilita que tengan relaciones pues, con toda la universidad. ¿Sí? Y pues además ya estamos maduros en reforma y en campo en tiempos de pandemia. Voy a dejar de compartir para que sigamos conversando. Bueno, listo. No sé, ¿tienen algunas preguntas? Sí, no sé si tienen alguna pregunta concreta del pensum o de la charla de Ana María. De todas maneras, nos quedan un ratico. Entonces, ustedes nos dirán. Pues Hilda, Ana María, yo aprovecho de una vez para darle las gracias por las presentaciones. Creo que estuvieron muy pertinentes, muy interesantes y creo que también con un público que estaba muy atento a escucharles y a conocer sobre el programa y sobre el tema específico también de presentación de la conferencia de Ana María. Yo tal vez sugeriría, Hilda, si puedes compartir como para quienes quieren tener una atención un poco más personalizada, en qué horario se pueden contactar y a dónde te pueden contactar para saber Claro que sí. más cosas sobre el programa. Les Entonces, voy a poner mi correo aquí en el chat y me pueden escribir, tranquilos, me escriben y podemos concertar alguna cita para que nos veamos por alguna de estas plataformas, por Teams, por Zoom, ¿sí?
Estaremos Perfecto, Hilda. encantados de atenderlos, estaremos encantados de verdad. Cualquier inquietud que tengan, por favor me escriben y acordamos una cita virtual. No hay ningún problema. Estamos aquí de puertas abiertas, es la política del departamento, de todos los profesores. Así como Ana María, tenemos 14 profesores más, excelentes seres humanos, altamente calificados, y con todos ellos ustedes van a poder interactuar también. Entonces, si tienen alguna duda, me escriben ahí a mi correo y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias, Hilda. También contarles que vamos a quienes ya se han inscrito. Tenemos algunas personas que ya se inscribieron en el primer turno de inscripción de la universidad. Tenemos un segundo turno que va hasta finales de mayo. También invitarles si están interesados en hacerlo. Y para quienes ya se van inscribiendo o ya están inscritos, que tengan presente que vamos a programar una charla sobre el tema de apoyo financiero, sobre todas las modalidades de apoyo financiero, que sabemos que también es una inquietud a veces recurrente cuando uno está eligiendo la carrera. Entonces, pues nada más que desearles feliz noche, agradecerles por haber venido, agradecerles a Ana María y a Hilda por su generosidad esta noche, y pues esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Hilda. Gracias a No, todos y a gracias, todas Ana. por haber asistido. Sí, Cualquier muy cosa, rico. también mi correo quedó en el chat. No duden Perfecto. en comunicarse. Y bueno, y ojalá que los veamos aquí, que nos veamos aquí al comienzo del semestre entrante. Bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por la charla. Me Gracias. gustó mucho. Buenas noches. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, que esté muy bien. Chao, Ana, chao, Hilda, que descansen. Chao, Juan. Que Chao, descanse. Juan, nos vemos.